tenemos un tema bien espectacular. Vamos a hablar sobre las predisposiciones. Así que quiero que usted empiece allí a pensar sobre este tema y de verdad que yo sé que nos va a ayudar mucho y va a traer mucha liberación este tema. Claro que sí, predisposiciones tienen que ver especialmente con este campo maravilloso que todos tenemos, pero que de una u otra manera siempre va a causar un detalle si son predisposiciones. La predisposición es una disposición previa a algo, es una actitud que tomamos previo a una situación. Eso es predisposición. Entonces, predisposición, todos tenemos predisposiciones a muchas cosas buenas, a muchas cosas más o menos. Hoy vamos a hablar de eso. Pero predisposición, ¿qué es? Predisposición es una actitud que tomamos previo a algo. O sea, no conocemos muy bien la situación, pero la tomamos previo a que sucediera una situación como tal. Es una actitud, mi amor. Y hay predisposiciones buenas que todos tenemos, positivas, pero también hay mucha predisposición negativa. Sí. Y vamos a hablar un poquito sobre esas predisposiciones. Vamos a empezar a hablar de predisposiciones negativas que todos tenemos y que lamentablemente crea un camino. Quiero empezar con un verso bíblico que es Job capítulo 3, verso 25. Alguien decía y alguien preguntaba por qué a Job le pasó lo que le pasó y por qué Dios se lo mandó, por qué Dios lo hizo. Entonces, lógicamente es incorrecto a nivel bíblico creer o pretender o pensar de que Dios fue el que le mandó todo eso que le pasó a Job, porque la Biblia no dice que fue Dios. La Biblia dice que Dios lo permitió, que fue otra situación. Le quitó un cerco, el cual el diablo aprovechó y lógicamente lo tocó de esa manera. Pero mira, Job tenía varios atributos muy importantes. Dentro de la investigación de los atributos de personajes dentro de la Biblia, uno va a encontrar que Job le faltaba uno en particular comparado con otros atributos que otros tenían. Job era un hombre apartado del mal, temeroso de Dios, recto en sus caminos, pero Job no era justo. El término justo no se encontraba en Job, se encuentra en otros. La palabra justo en el Antiguo Testamento está hablando de persona que tiene fe o persona que tiene una actitud previa a la fe. O sea, maneja fe. Cuando se habla de justicia, se habla de fe en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de justicia, se habla de fe. Por eso usted lee Hebreos 11 y por fe y la justicia julano y justicia por acá, porque tiene que ver mucho con la fe. Pero Job tenía una situación interesante. Por eso ahí donde se entiende que el cerco se le fue quitado a Job, porque Job tenía una predisposición negativa o era una persona que su fe estaba abajo. Entonces mira lo que dice y cómo lo comprobamos. Por varias actitudes. Una de ellas era que Job todos los días llevaba una ofrenda a Dios por sus hijos, creyendo y sabiendo que sus hijos en cualquier momento iban a cometer un error y que ese error les iba a traer consecuencias. Job todo el tiempo llevaba eso. Y cuando le pasó a Job todo lo que le pasó, el capítulo 3, el verso 25 dice así. Capítulo 3 de Job, verso 25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Le vuelvo a repetir, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. O sea, Job tenía una predisposición negativa. Andaba andaba predispuesto negativamente, predispuesto, su fe estaba abajo y lógicamente eso abre puertas para que el diablo ataque. Sí, claro que sí, porque mira, algo de la predisposición es tener el miedo a sufrir algo que no quiero sufrir o a experimentar algo que bien sea no quiero experimentarlo. Hablando de la predisposición negativa y hablando de la predisposición positiva, es la tendencia a experimentar algo que obviamente todavía no ha acontecido. En el tema del factor tiempo es algo que yo me anticipo, pero todavía no se ha vivido. Entonces la actitud es como que ya se estuviese viviendo, ¿no? Una persona predisposición es aquella que pareciera que ya lo estuviera viviendo cuando solamente existe en su imaginario. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Es la persona que dice, uy, yo no voy a comer eso porque fijo me va a caer mal. Entonces ya empieza a sentir fisiológicamente su cuerpo como la pesadez en el estómago, como que le da mareo, como que le cae la pesadez y no se ha comido ese alimento. Hay una predisposición. Tengo otro ejemplo también más vivencial. Y es que nos viajamos muchísimo y en cierta temporada viajamos bastante, pero, y bueno, y aún cada vez que viajo ahorita, pues aunque es pues, menos, obviamente, por todo el tema de la pandemia, pero en las veces que viajamos a mí me sucede algo, es que yo me mareo mucho. O sea, yo puedo pasar Bogotá de lado a lado y ya estoy mareada, para mí ya es paseo. Y desafortunadamente eso me ha pasado pues siempre.
Y el día en que yo estoy alistando la maleta, el día antes o media hora antes del viaje, bueno, yo estoy alistando la maleta y ya yo empiezo a sentir, ¿no? Como que si ya me siento mareada, como que me duele el estómago, como que tengo esa pesadez, ya no puedo comer igual. El día antes de viajar, ni siquiera es que ya subí y ya estoy en el bus y definitivamente me empiezo a marear. Yo no alcanzo a salir de Bogotá y ya tengo mareo. No es embarazo, es mareo por el viaje. Pero mira que eso es algo que a mí me pasa y ya está como esa predisposición constante. Tanto así que mi esposo me conoce y me dice, bueno, tómate eso, mira, recuerda comprar tal cosa, recordemos comprar esto para no marearnos. El mareol. Y ya es como, bueno, va a sonar como extremista, pero ya se vuelve como una ley, como algo que hay que hacer, porque si no, porque ya sé que desafortunadamente me va a marear, pero el cuerpo empieza a sentirse mucho desde antes, ¿no? Sí, y el problema de la predisposición es, o sea, que estoy previo a algo que va a acontecer. En algunos casos es tan inconsciente, ¿sí? Y de repente ni llega a pasar, y los factores de mareo, en este caso tuyo, ¿sí? No son siempre de la misma forma, pero ya uno se predispone a eso. Y la predisposición, otra de eso se llama predisposición negativa. Y la predisposición, estaba estudiando un poquito sobre la predisposición negativa y es bien interesante porque, por ejemplo, los estímulos negativos producen más actividad neuronal que los estímulos positivos. Y eso es bien interesante porque según estudios, la predisposición negativa es más fuerte que la predisposición positiva, que el ser humano tiene mayor tendencia a la predisposición negativa, a ver las cosas más malas que ver las cosas positivas, al punto de que, por ejemplo, de las palabras con contenido emocional, el 62% son palabras negativas y el 32% solamente palabras positivas. O sea, tenemos más tendencia a mencionar y hablar palabras negativas que palabras positivas. Tenemos más carga negativa que positiva. Sí, tenemos más carga negativa que positiva. Y mira que lo comprobamos en la sociedad porque uno sale y por ejemplo, algo de lo bueno que se vio en este 31, por lo menos aquí en Bogotá, no sé, en la ciudad o en el lugar donde usted se encuentra, pero aquí en Bogotá, por ejemplo, se evidenció de que efectivamente ya no salió la misma cantidad de gente como salían antes. En otros 31 ya no salía la misma cantidad de niños y aunque no cayó el aguacero de tarde del 31, pero sin embargo hubo mucha gente que no salió y yo digo, bueno, espectacular, o sea, dentro de lo malo, algo bueno y decir, bueno, o sea, chévere porque ya no salieron tantos niños y hubo mucha fiesta por ahí, mucha situación, pero ya no igual en las mismas proporciones que años anteriores. Yo pienso que es algo bueno, ¿no? Pero si escucha a alguien diciendo, no, pero es que mire, pues que salieron por allí, es que hicieron esto, aquello, lo otro, diferentes personas por aquí en el sector. Y yo decía, bueno, pero es que también hay algo bueno y es que no salió tanta gente. Sí, pero al fin y al cabo salieron algunos. Entonces yo decía, sí, pero es que no salió tanta gente. Entonces, mira que en la sociedad sí tenemos un lenguaje en conjunto donde más hablamos de lo negativo, de lo positivo. Veamos las noticias. El solo hecho de prender las noticias, para ellos es un tema informativo, pero también ya llega un punto donde es más las noticias malas que las buenas. Sí, y claro que sí. Y mira que la predisposición cambia mi objetividad. Siempre una predisposición. O sea, yo no conozco bien, al no conocer muy bien el contexto, ni al conocer muy bien lo que realmente está pasando, al no conocer muy bien la situación, entonces va a cambiar mi manera de ver. Por ejemplo, alguien que vio el 31 de octubre como algo negativo, solamente mire la estadística. Entonces la estadística dice solamente salió del común denominador que era tener no sé, miles de personas en la calle, solamente salió el 10% de la gente a la calle. Entonces, al tener esa información, mi perspectiva o mi visión de lo que está sucediendo, pues cambia. Pero la predisposición siempre me va a traer una perspectiva totalmente diferente a la realidad. Y eso es lo que está sucediendo, hablando especialmente de la predisposición negativa. O sea, que si yo no conozco muy bien la situación, empiezo a tener una predisposición y esa predisposición cambia mi objetivo. Y no sé si le ha pasado a muchos de que uno se estrella con muchas cosas porque uno realmente no conoce eso y está predispuesto. Sí, por ejemplo, dentro de las áreas en las que se presentan muchas predisposiciones es en el conocimiento a nuevas personas, o sea, en las relaciones sociales. Ahí es una área donde se evidencian las predisposiciones tanto buenas como malas, pero más, como tú lo mencionas, son más las predisposiciones malas.
Es decir, a veces vemos ciertas personas y como que nos presentan o bueno, empezamos a conocer y inmediatamente llegan las predisposiciones, ¿no? Sí. Uy, esta fulana se ve así, este sutano se ve de tal manera, como que no, ese tipo de gente no me caen como muy bien. Y creamos inmediatamente una barrera porque consideramos que esa persona es de ese tipo de características precisamente que no queremos cerca en nuestras vidas. Entonces levantamos una barrera inmediata y nos predisponemos. Entonces ya encontramos en la sociedad mucha gente predispuesta, ¿no? Había un conferencista que decía que en Colombia va uno por una calle y viene otro por otra calle y dice, uy, este se ve como raro. Y el otro dice, uy, este se ve como raro. Y el otro, y el de este lado dice, como que me va a robar. Y el de lado de allá dice, uy, ese se ve como raro, me está mirando mucho, como que me quiere robar. Y dice que andamos así como que mirándonos como que todos somos malos. Y hay una predisposición tan grande que yo creo que cuántos nos habrán visto pasar por la calle y habrán dicho, uy, no, ese se ve como raro. Y uno dijera, pues como que me conociera un poco, sabría que pues ni tan raro, pero hay una predisposición muy grande. Y esto pasa, por ejemplo, en el conocimiento de personas, lo que tú dices, y es algo que es bueno que lo toquemos en esta mañana porque definitivamente hay una predisposición en el conocimiento de personas o en intentar ver a personas y nos predisponemos dentro de este contexto, es por ejemplo lo que tiene que ver con las razas. Hay gente que tiene una predisposición con cierta raza, ¿sí? O con cierta situación interesante. Por ejemplo, hay gente... llamémosle más, como que expliquémoslo mejor, también con nacionalidades. Sí, nacionalidades o culturas. O culturas ciertas también. Comunidades. Entonces dice, no, mira, yo tengo una predisposición porque ¿este dónde es? Es de tal parte de Colombia. Ay, no, ese es flojo. No, ese es flojo, ese es flojo. Pero si no lo conoce todavía, ¿cómo va a decir que es flojo? No, eso viene allá. Porque la gente allá toda es floja. ¿Sí? No, ese es de tal parte, no, ese es bravo. No es, o sea, en Colombia hay una predisposición muy fuerte regional. Muy fuerte interna y una predisposición muy fuerte regional, como tú lo dices. Entonces, de ciertas regiones como que de aquí no, que de aquí sí. Pero, y mira, y lo evidenciamos porque cuando uno sale fuera de Colombia y, ay, ¿ustedes de dónde son? No, de Colombia. Sí. Como que, en una época era interesante porque cuando yo viajaba y llegaba al aeropuerto era muy interesante porque llegaban todo el mundo por acá, sigan adelante los colombianos por acá. ¿Y por qué los colombianos de aquí? Porque nos requisaban más, nos vigilaban más y había una tendencia lógicamente. Lleva una libra. Una predisposición, lógicamente, a revisar más colombianos por el hecho de que Colombia pues, era muy fuerte a nivel de narcotráfico. Y había esa predisposición por eso. Y claro, todos nosotros pues, nos sentíamos muy mal porque había esa, ¿cómo se término? Que los miran a un lado. Sí, claro, había un descrédito. Bueno, hay otro término para eso, ahorita lo encontraremos. Sí, y que definitivamente eso es un problema muy serio. Y nosotros a nivel regional en Colombia tenemos una predisposición por regiones, Y hoy en día hay una predisposición por países. Sí. Que también se está viviendo. Entonces decimos, que no debería permitirse. No debería permitirse. O sea, uno no puede generalizar y decir que porque... Por ejemplo, que porque eres colombiano, entonces tienes la tendencia a una cantidad de cosas mal vistas a través de los medios de comunicación. Sí. Y que sí, claro, uno no dice que fue que se lo inventaron por ahí de los cuentos de los hermanos Grimm, porque en realidad hubo ciertas cosas que marcaron, llamémoslo así, como que ese término colombiano igual a tal y tal otra cosa. Pero no significa que todos seamos, o sea, que todos tengan ese tipo de prácticas y que todas las personas, por ejemplo, o con drogadicción, por ejemplo, en el tema de las mujeres, a nivel de Colombia, hay una predisposición muy fuerte porque la mujer colombiana es muy jovial, la mujer colombiana es trabajadora, echada para adelante, la mujer colombiana en su rango general es una buena mujer, pero adicional a eso, lo digo en contexto internacional, y es que la mujer colombiana físicamente es muy bonita, ¿no? Pero también los medios de comunicación las han vendido, desafortunadamente. Entonces piensan que la mujer colombiana es la mujer en algunos lugares, no quiero generalizar, pero dicen la mujer la prostituta, ¿cierto? No que la prepago o que de repente es la que se mete con el marido de otra, cosas así. Entonces, cuando la mujer colombiana
en algunos lugares llega a ciertos lugares, entonces como que la mujer de ese otro lugar como que está así, porque dice, uy, es colombiana. Entonces son esas situaciones que desafortunadamente están haciendo una ruptura entre comunidades, entre sociedades, están haciendo una ruptura muy fuerte entre nacionalidades y que vale bien colocar aquí el ejemplo, lo digo con mucha responsabilidad. Creo que en Colombia y en muchos lugares hay una predisposición muy fuerte con todos nuestros hermanos venezolanos, que claro, como en todo lugar, se han hecho mal las cosas, hay personas que han llegado a hacer daño, pero no lo son todos y hay una predisposición muy fuerte. Hay una predisposición especialmente porque los medios de comunicación, al mostrar lo negativo de ciertas regiones o al mostrar lo negativo de cierta situación, nos predisponen a nosotros y muchos de nosotros estamos siendo predispuestos y partícipes de esa predisposición sin ser objetivos. Y hoy quiero que nos enfoquemos en esto. ¿Cuántas predisposiciones nos han heredado, nos han vendido y nosotros las hemos adquirido y hemos dicho, esto es nuestro y esto es así porque es así, y aunque tuviéramos una experiencia, eso no significa que todo el mundo esté de esa manera. Está sucediendo con el pueblo venezolano, porque nosotros vivimos en Venezuela, sabemos cómo es Venezuela y no todo el mundo es así. Hay gente muy trabajadora, muy echada para adelante, que de repente hay una tendencia general, pero, escúchame muy bien, pero no todo el mundo que viene a Venezuela viene con esa situación. Sí, claro. No todo el mundo que es colombiano. Mira, a mí, ¿cómo afectó muchísimo las novelas colombianas en el exterior? Afectó cuando empezaron a ver todas estas novelas de narcotráfico en el exterior. Y nosotros que vivimos en el exterior durante muchos años en muchos países suramericanos, empezamos a ver cómo la gente tenía colombiano, hable como colombiano, ay, sí. María, pues mío, y en todo, ay, sí, así son, y decían. Y lo primero que decían, uy, yo me vi una película, una novela así, tal cosa, venga, es cierto esto, es cierto aquello. Andan todos armados, de verdad que todos andan armados. Y decía alguien, yo quiero ir a Colombia, pero a mí me da pánico, me pagan todo y el asunto, pero a mí me da miedo que uno llegue y de una vez y que lo roben y una cantidad de cosas. Nosotros decíamos, no, o sea, no por ser extranjero te van a robar, o sea, eso no tiene nada que ver. Sí. O sea, allá roban a cualquiera. No, molestando. Pero sí decíamos, no, o sea, eso no es así. Y sí tuvimos que entrar muchas veces en la tarea de empezar a explicar y decir, no, mira, lo que pasa es que en los medios de comunicación es que tú sabes que la producción de novelas y todo eso, pues quieren generar como cierta situación, pero no es así. Mira que Colombia tiene partes muy bonitas. No, que es que a mí me han hablado del turismo de Colombia, que allá hay esto, aquello y lo otro, yo quiero ir y me encantaría ir, pero me da un miedo. Que la guerrilla, los paramilitares, que el narcotráfico, que etcétera. Sí, y había una estadística en Colombia que decía que en Colombia, de casi 40 y pico millones de personas que hay en Colombia, solamente 300.000 eran los malos. O sea, incluyendo gente que está en corrupción, narcotráfico. 300.000, pero nos han marcado a todos los colombianos en el exterior como si fuéramos todos malos. O sea, de repente uno puede decir y puede tener una predisposición entre nosotros mismos, los regionales. Por ejemplo, no sé si alguien puede escribir qué es predisposición, tenemos a nivel regional en Colombia. Que es bueno, alguien ¿qué piensa cuando hablamos de los santanderianos? No son bravos. Las mujeres santanderianas son bravas. ¿Realmente son bravas todas las mujeres santanderianas? No, yo en realidad las que he conocido, definitivamente no. Sí. No. Que tienen carácter como muchos, pero no es que sea así gente brava, que mejor dicho. O que la gente del sur de Colombia es gente tonta. No, al contrario. Vayan para allá y se dan de cuenta que no son tontos. Así, no. O que todos los paisas son aviones o son, ¿cómo se le puede? Vivos, ese otro. Y no es así. Sí, o sea, que sí hay ciertas tendencias, sí, eso sí lo sabemos y los conocemos, pero la predisposición que a veces andamos nosotros con la gente, porque hay una comunicación, hay una información que nos han dado, que las hemos comprado y andamos predispuestos a muchas cosas. Y lo que pasa es que lo terrible de esto es que esas predisposiciones a veces como que arrastran eso y lo vuelven como una ley, como una verdad. Entonces, que aunque sea incorrecta, se vuelve como una verdad. Aquí somos así. No, en realidad no son así, pero como que se empiezan y año tras año, y tú mencionaste un término que me gustó mucho, a veces heredamos cosas de nuestros padres y predisposiciones de nuestras familias o de las personas que generaron influencia sobre nosotros en nuestra educación y
arrastramos esas predisposiciones, entonces también se vuelve como un tema como muy cultural, y es decir, es que aquí, por ejemplo, aquí en Bogotá somos así, lo dice un niño de 10 años, lo dice un niño de 12 años, me dice, pero es que es un nene que está apenas abriendo los ojitos a la vida, y cómo decir es que así somos aquí, porque claro, lo tuvo que haber escuchado de mamá o de papá o de familia, y está trayendo eso como una verdad, y empiezan igualmente a tener esas predisposiciones con otros lugares. A mí esas personas no me caen bien por esto. Y uno dice, pero es que es una persona que apenas tiene 15 años, 20 años, que no ha salido ni de su propio sector. ¿Y cómo va a hablar si no ha conocido? ¿Cierto? No ha conocido otra gente, no ha ido allá para decir, oye, en realidad son así o no son así, pero porque se toman como si fueran verdades absolutas y decir, aquí somos así. Entonces algunos dicen, no, pero es que mira, la tendencia es que todos son perezosos, todos son flojos, todos son así, hablan de tal manera, hablan de tal otro, y no lo digo yo, la dicen las estadísticas. Entonces, porque ya ellos también se tomaron como eso, como si fuese una verdad absoluta en sus vidas. Aquí dicen que los costeños son flojos y bullosos. Por ejemplo, pues dicho en otras palabras, algo así. Entonces dicen, no, lo que pasa es que en la costa son así, 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 pero no, mira, yo he conocido gente muy, muy, muy trabajadora y son precisamente costeños y son excelentes personas también. Hay tan fuerte una predisposición que se encuentran un costeño calmado, dice, ahí sí no parece costeño. Sí, ese no parece costeño. O si encuentran a alguien así y de repente hay esa tendencia, hay tendencia a nivel de países, ¿sí? Y decimos, no, es que en los países se ve así, que este país la gente es así, que en este país la gente es así. Y no es así. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que empezamos a tener una predisposición con personas sin realmente conocer muy bien, porque cada persona es totalmente diferente. Nuestra perspectiva está totalmente manipulada por la predisposición. Y esa manipulación que trae el no tener objetividad clara, lógicamente nos está haciendo perder muchísimas bendiciones y es un acto de inmadurez total el marcar a alguien solamente porque es de una región o el no conocer realmente a una persona, pero ya tener una predisposición con esas personas. Eso sucede mucho porque en este mundo hay muchas conexiones, entonces tenemos que empezar a caminar en conocer mucha gente, pero hay personas que tienen esa predisposición. De repente uno ve a una jovencita que es madre soltera y ay, debe ser una loca. ¿Pero por qué debe ser una loca? O sea, ¿por qué la marcan de esa manera si usted no le conoce la historia de esa persona? ¿Sí? O tal persona que porque es muy interactiva, muy social y habla y le gusta interactuar muchísimo y es muy jovial. Es un coqueto, una coqueta, es una sinvergüenza, un sinvergüenza. ¿Sí? No, que mire cómo llegó vestido. Uy, debe ser un degenerado o de ser una sinvergüenza, no le da pena, porque mire cómo se vistió. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y hoy en día se habla mucho de la manera de vestir, de que esa predisposición que tiene. Entonces, por eso le pasa eso a las mujeres. Vean cómo se están vistiendo, esto y de lo otro. Es una predisposición loca, tonta, ¿sí? ¿Cómo voy a tratar a una persona de esa manera o decirle que está buscando algo porque se viste de tal manera? ¿Sí? Y sucedió, por ejemplo, un caso que contaba un testimonio de un pastor que él tiene un ministerio muy social y él llega a la iglesia, pero él no llega encorbatado o se baja del carro ni nada por el asunto, sino él se viste indigente como tal y él se quedó en la puerta de la iglesia. Entonces todos los hermanitos que pasaban como que lo miraban, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y así como que de lejitos. Obviamente en su aspecto y en toda la situación y olía muy mal y todo el cuento. Entonces toda la gente de la iglesia empezaba a entrar, ¿no? Entonces los servidores pues esperando al pastor que llegara en un carro encorbatado, porque era un pastor, pero súper reconocido y todo el cuento. Pero cuando ya van a pasar al predicador, pues este hombre entra, se sienta en una de las bancas de la iglesia, la gente se corre del lado y, uy, ¿qué hace este señor? Señor, por favor, sálgase, porque querían darle la mejor impresión al predicador. Entonces le dicen, sálgase, señor, sálgase. Y cuando de un momento a otro él pasa, pues yo creo que le estoy cortando mucha la esencia de la historia, pero cuando ya pasa y dice, no, es que el predicador no ha llegado, pastor, que el predicador no ha llegado. Cuando el predicador pasa y dice, soy yo soy el predicador, el que estaba disfrazado o vestido de tal manera, y él hablaba precisamente de eso y decía, ¿por qué razón si hubiese sido alguien no creyente, ustedes lo pierden?
se lo hubiesen hecho perderse, porque no es la manera en cómo la iglesia debería comportarse. Lo que pasa es que una cosa es yo como persona y decir, bueno, lo que pasa es que yo tengo predisposiciones con ciertas personas porque en mi temperamento soy muy calmada, soy muy de la casa, soy muy conservador o soy muy conservadora, por lo contrario, soy una persona muy extrovertida, soy una persona que me gusta, que me levanto, mejor dicho, digo alguien muy pirotécnica, y las personas como tan calmadas, como que no sé, sí, como que no liman conmigo y como que, ay, tan quietica, no me gusta. Pero eso desafortunadamente, aunque en temperamento lo tengamos, ahora en el carácter de Cristo no debería ser así. Deberíamos ser un poquito más objetivos, porque hemos perdido la oportunidad de predicar el evangelio a muchas personas por predisposiciones. Hay predisposición, especialmente porque no se conocen. ¿Y cuántos errores se ha cometido? Yo estaba compartiendo una anécdota que me pasó, porque la gente tenía una predisposición conmigo con respecto a la edad. Yo comencé a predicar muy joven, comencé a predicar a los 13 años y empecé a hacer actividades desde esa edad. Y yo empecé a tener una predisposición, la gente me miraba y yo llegaba a actividades donde me decían, yo estoy esperando al predicador, y me quedaban mirando. Yo soy el predicador. Usted, pues es un muchachito, ¿cómo va a predicar? A ti te mandaron por los tomates, entonces, ¿no? Así, me decía, porque tengo una experiencia de que una vez el pastor me había invitado a una campaña, él ya sabía cómo era, y me estaban esperando. De repente me dieron la dirección. Yo llego al aeropuerto, cojo un taxi y llego al lugar. El pastor me dice, yo no puedo recogerte, pero hay alguien que está esperando y tal cosa. Entonces yo llego a ese edificio y yo timbro, y lógicamente sale un hermano y me dice, sí, así. Y me hizo seguir, yo con mi maletica ahí al ladito, y de repente empieza el hombre que está arreglando, está afanadísimo, está preparando el alimento. Y yo estoy sentado, anfitrión. Uno de los anfitriones, o sea, no el pastor como tal, pero el que me estaba recibiendo ahí. Y de repente, y estaba preparando esto, y me dice, venga, chino, venga para acá, venga, hágame un favor, vaya allá a la esquina y tráigame unos tomates y una cebolla, esto y lo otro. Y yo, bueno, listo, te recogí mi dinero y me fui para allá. Yo cuando voy entrando, sí, con el tomate y la cebolla y eso, llega el pastor. Pastor, Dios le bendiga, ministro, bendiciones. Me dice, ¿usted qué hace? ¿Por qué está trayendo eso? Dios, que el hermano me pide el favor. ¿Qué? ¿Cómo así? Y de repente entra y dice, ¿usted por qué le pide el favor al predicador, al pastor, de que vaya a traer tomates y cebollas? ¿Sí? ¿Cómo así? Dijo el que estaba. Él es el predicador. Yo pensaba que era el ayudante. Entonces, no, qué vergüenza. El hombre me pidió perdón toda la semana de campaña. ¿Sí? Porque tiene una predisposición a la edad. Uno tiene predisposición. Sí. Uno ve a alguien sin conocer a ese alguien y de una vez uno coloca una predisposición. Sí. Uno dice, y es que es tan joven, o es tan viejo, o es tan niño, o es mujer. Hay gente, mi amor, que tiene predisposición al sexo como tal. O sea, en el caso, por ejemplo, hay hombres que tienen predisposición a mujer. Es que es una mujer. Con razón. Si es una mujer, ¿sí? O tiene una predisposición a una cantidad de situaciones que lamentablemente la gente tiene con eso. Mira, a mí me sucedió también porque pues yo viajando, siendo muy joven y siendo mujer, pues imagínate, hace poco, siendo joven y siendo mujer, por ejemplo, salí a otros lugares y yo recién cumplí mis 18 años, a los 3 días yo ya estaba fuera del país. Y empecé, y obviamente pues coordinar un asunto de ir a ciertos lugares, pues no era como tan sencillo, porque precisamente a los lugares donde iba decían, venga, ¿y cuántos años tiene? No, ¿qué tantos años? Sí, pero no tenemos culto de jóvenes todavía para, yo decía, no, o sea, no es, sí, o sea, espectacular predicarle a los jóvenes, pero oye, o sea, siento que Dios me ha dado algo para en general. No, nunca o sea, me veían como para decirme, sí, vete al culto de jóvenes y vete y predícales a ellos, ¿no? Y estamos esperando un predicador. Entonces, en muchos lugares que de repente me coordinaban sin conocerme, sino que alguna otra persona, algún coordinador me llevaba, me contactaba y pues allá era donde yo iba, pero no me conocían de antemano a mí. Entonces decían, claro, no, que la predicadora Alexandra Mayorga y viene desde Colombia y tal cosa. Y claro, y cuando yo llegaba y decían, pero, ¿y tu mamá dónde está? Y yo decía, santo, pero ¿cómo así? No, mi mamá está súper bien, pero ella no es la que va a predicar hoy. Ella está predicando en otro lugar, yo estoy acá. Y así me ha sucedido. Por ejemplo, hace unos días, que lo tomé de manera muy chistosa y muy bien, dicen, ven, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y tú quién eres? Yo, no, Alexandra Mayorga. No, Alexandra. Ay, te llamas igual que tu mamá.
Y yo, bueno, no, pues mi mamá tiene otro nombre, o sea, yo por allá, Ida, ¿no? No, mi mamá tiene otro nombre, no, pero luego, y luego aquí no se congrega también una pastora llamada Alexandra Mayor, que yo decía, sí, es que soy yo, y me miraron de arriba, ¿usted? ¿Cómo así? Y yo, sí, pues, sí, eso soy yo. Y claro, entonces a veces uno se va en jean y tiene, y su ropita, sus tenis, y como que dicen, usted, que usted dicta clase o cosas así. Y por ejemplo, precisamente fue en Ecuador que me pasaba, hubo un lugar donde nunca había predicado una mujer, ni siquiera la esposa del pastor había predicado allí, mucho menos una mujer joven y mucho menos una colombiana, porque las predisposiciones estaban tan marcadas. Y eso sucedió, me invitaron a predicar, gracias a Dios, fue un día espectacular ese día en esa congregación, pero todos estaban, era la expectativa, yo creo que la publicidad fue literalmente esa, ¿no? Una mujer colombiana y joven va a predicar, sí. O sea, ni cómo se llama, ni qué va a predicar, nada, o sea, en realidad fue eso, pero porque el tema de las predisposiciones era muy fuerte. Y lógicamente, como dice mi hermano Andrés aquí, la predisposición hacen crear prejuicios. Y los prejuicios, juicios antes de tiempo empezamos a juzgar porque tenemos esa tendencia a predisponer. Dentro de la misma iglesia lo tenemos, por ejemplo, vemos a una persona, un anciano de la iglesia, una mujer de cierta edad de la iglesia y decimos, tiene el ministerio de intercesión. ¿Y por qué? Yo hablaba con alguien y decía, yo quiero ser ese evangelista, yo quiero viajar por el mundo y porque tengo 60 años, ahora tengo el ministerio de intercesión. O porque de repente uno ve a un joven, entonces, ministerio para jóvenes, ¿y por qué si tiene una carga mayor a ser joven, a trabajar con jóvenes, a trabajar con adultos? ¿Por qué no? No, que es una persona de cierta edad. Que porque los niños llegan a ella, maestra de niños. Maestra de niños, ya es que tiene eso. Entonces, tenemos un prejuicio de edades impresionante porque si de repente, ¿cuántas personas de cierta edad quieren trabajar con jóvenes? Y de repente uno dice, pero ¿cuántos años usted? 60 o 50. No, pues para jóvenes usted no, pero de repente tengo una gracia especial para ellos, pero tenemos una cantidad de predisposiciones que nos traen prejuicios. O por ejemplo ver que hay familias pastorales dentro de la iglesia y están los pastores dirigiendo, pero ya tienen sus hijos grandes también, ya con matrimonio, entonces ya están a punto de... Bueno, sucedió la experiencia que ya debes pasar la posta, ¿no? Ya debes pasar el legado y como que ven y ahora pasa el legado y ahora van a decir que porque la edad. Yo dije, no, o sea, incorrecto. Si estos pastores que están quieren seguir pastoreando, perdón, muchos años de su vida y como que ahorita entregar ministerio a que no para nada. Ellos son los pastores, seguirán siendo los pastores y que el Señor los bendiga, que van a seguir cubriendo la misión durante muchísimos años, pero que porque ya llegaron a cierta edad y varios, o bueno, todos de sus hijos tienen ministerio, entonces los hijos van a recibir ese ministerio. Claro, están para apoyar, uno está para apoyar y todo el asunto, pero crear un prejuicio, crear una predisposición, que porque ya llegaron a cierta edad, entonces ahora hay que ungir para que pase. No, o sea, no. Y eso se ve mucho, por ejemplo, se ve muchísimo, y la gente con profecías incorrectas, y gente que no sabe profetizar, realmente no tiene ningún contexto bíblico, y esto siempre lo enseñamos en Ruiz a nivel teológico, y tratamos un tema de los dones, y hablamos mucho sobre las profecías y profecías incorrectas. Tenemos que en alguna mañana tocar el tema. Pero, por ejemplo, llegan y hay gente que entonces cuando ven al pastor ministro y si ven a la esposa del pastor, le dicen profeta. Ahora todas las esposas de pastores son profetas. ¡Es la profeta, la profeta! ¿Qué profeta va a ser? ¿Sí? No va a ser profeta porque o sea, sí hay casos, pero no es una ley, una regla que no, y es que una persona que sea profeta es porque se dedica al oficio de profeta, o sea, viaja dando eso. No es porque profetiza, no todo el que profetiza es profeta, eso lo enseñamos, pero hay una predisposición muy fuerte a llamar de esa manera a la gente, a decirle a todos los hijos de pastor que van a ser también pastores. Sí. O que van a dedicar, cuando muchos de ellos no quieren ni idea ni tampoco han sido llamados a empezar. O porque es joven y está soltero, entonces es evangelista. Es evangelista. O de repente a todos los solteros que llegó a 20 años se le profetiza que ya viene la esposa, que se va a casar, de que ya viene el esposo, porque una persona después de 20 años o 25 años, según nuestra cultura, hay una predisposición, hay un prejuicio de que si a los 25 años no se casa, entonces y el Señor te va a traer, te sientes muy sola, te sientes muy sola. Y he encontrado gente profetizando eso. Es que cuando se le ve, eso se llama psicología. O sea, pues esa gente que solo usa la psicología para profetizar y se le no se les niega la capacidad de observación que a muchos les funciona, pero no es precisamente el don de profecía. Entonces llega y dice, y la queda mirando el soltero, la soltera, y de una vez, estás muy sola, estás muy solo, y el tipo está contentísimo con su soltería, está disfrutando su soltería, y ya no es que ya viene. ¿Y cuántos años tiene? 32 años, no te vas a... ¿Y por qué? Porque hay culturas en países, por ejemplo en Suiza,
de que la gente se casa después de los 30 años, de 30 a 40, está bien, allá Ya rarísimo, realizados, ya. rarísimo alguien que se case entre los 18 y 30 años, es alguien raro, lo que mirando, se casó hoy, no, ¿Qué le pasa? porque la gente se casa después de los 30, 35 años, se casa Ujú. después de que hubieran realizado su vida, es normal, pero para nosotros latinoamericanos es normal ver gente casada muy joven y tenemos esa predisposición. Vimos un ejemplo de un hombre, creo que tenía una discapacidad visual, pero sin embargo, obviamente, Dios lo ha usado de una manera grande, un predicador espectacular, y él cuenta la experiencia, la cuenta a viva voz, por eso creo que la puedo contar. Y él dice, nos contaban allí en Perú y decía el hombre que no, pues él con la discapacidad y todo el asunto, pero predicaba la palabra y él empieza a ministrar, los hace pasar a todos al frente y él empieza a ministrar y en eso... Él era ciego. Sí, discapacidad visual. Sí, ciego, y entonces oraba por la gente. Oraba por la gente y todo el asunto, y en eso él coloca la mano sobre una persona y siente como el cabello largo, ¿no? Sí. Y en eso está así, y oro por ti, y claro, entonces a lo que pone la mano así era como que el estómago. El estómago, y se sentía como la barriguita, ¿no? Y empieza a orar, ¿no? Y así, y decía, y ahora, y ese bebé, y tal cosa, y empieza a orar por el bebé. El bebé que por tiene, el bebé que tiene en el vientre, ¿no? Que va a ser una bendición y Dios te dice que para tu bebé y le empieza a soltar palabra a ese bebé, ¿no? Y que el ministerio y tal cosa. No te rías, que me hace reír. Y cuando uno de los servidores que estaban al lado del predicador, porque el predicador se desató pues hablando y ahí profetizando y que el día del parto y que tal cosa y que reprendo toda preeclampsia, bueno, todo el asunto, ¿no? Y cuando le dice el servidor, le dice, pastor, no es una mujer, es un hombre gordito al que le está orando. Claro, y él, amén, y se da la vuelta y sigue ministrando. Él lo cuenta con tanta gracia, pues, y nos ha contado a mucha gente. Y él mismo lo dice, o sea, dice, lo que pasa es que a veces uno como que se emociona demasiado y hay ciertas situaciones muy humanas, ¿no? Que nos pueden pasar a muchos, pero hay situaciones muy humanas donde uno dice, desafortunadamente, que dice que es de parte de Dios, pero en realidad hay mucha humanidad y esa predisposición, ¿no? Hay barriga, es embarazo. Sí. Y así ha pasado. Yo recuerdo en cierta oportunidad que ven, vamos a orar por tu bebé, por tu vientre, y dice, no estoy embarazada. es que rompí la dieta. Sí. Entonces, y mira qué ha pasado, y esas predisposiciones, como en muchos casos, traen ciertos niveles de conflicto dentro de la administración, dentro de la predicación, que porque hay una mujer llorando, entonces no, ya está llorando por los hijos, seguramente uno de sus hijos está apartado y por ahí cayó en las drogas. Tu hijo va a salir de las drogas. Y la mujer dice, no, es que me robaron la tarjeta del banco. O sea, sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y estamos y andamos, y quiero que termine esta parte porque vamos a continuar con el tema. Esta semana porque vamos a hablar mucho de prejuicios que hay a nivel espiritual. Pero mira, el no conocer muy bien los contextos de cada persona, también el permitir que las situaciones que nos sucedan, nos controlen y nos dominen, nos va a traer prejuicios y predisposiciones. Porque de repente a mí me engañaron, entonces ya ahora no puedo andar en una relación porque siento que me van a volver a engañar y tengo un prejuicio. Porque de repente me hicieron algo malo, entonces ya ahora no puedo volver a confiar porque tengo una predisposición a eso. Y esas predisposiciones lógicamente van a atraer también a que esas cosas malas sucedan, pero también van a coaccionar muchos de mis comportamientos y que a largo plazo lógicamente van a traer muchísimo daño a nuestras vidas. Así es. Así que yo creo que usted podrá tener muchas preguntas, aportes a este tema. Yo quiero que se prepare. Mañana vamos a continuar con este tema. Sí, continuaremos con este tema para que de verdad que Dios nos traiga muchísima más luz y evitemos aquello que, como lo decía en Job, el temor, ese temor que tenía me sobrevino, ¿no? Y hay tantas cosas que nosotros le damos poder y le damos lugar al diablo con las predisposiciones. No deis lugar al diablo, dice la Biblia. Y a veces le damos lugar al diablo precisamente con este tipo de situaciones. Nos predisponemos con algunas personas, los miramos y decimos, no, con él, con ella, no me cae mal, pero no te has dado el tiempo. Y algo de lo que yo quiero cerrar con esto y es que no nos tomamos el trabajo de preguntar.
No nos tomamos el trabajo de ir y decir, darnos la oportunidad de conocer y de saber, sino que inmediatamente sacamos un juicio, un prejuicio y sacamos una cantidad de conclusiones y conjeturas sin haber preguntado o sin haber dicho siquiera, me di la oportunidad de conocer. A través del conocimiento me di cuenta que tenía razón o definitivamente me equivoqué. Y creo que a todos nosotros nos ha pasado que hay personas con las que hemos tenido predisposiciones y al final de cuentas decimos, oiga, al final como que chévere, qué bueno que me di el lugar de conocerte. Entonces, este tema esperamos que les esté bendiciendo y que les siga bendiciendo en estos días que lo sigamos tratando. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana realmente a tener una predisposición positiva, correcta, a aprender a no tener prejuicios y realmente aprender a conocer antes de poder juzgar o de tener una situación que lógicamente nos va a alterar muchas cosas. Señor, te damos muchas gracias. Bendigo la vida de todos los que están conectados y seguirán conectados, Señor, y van a ver esta transmisión. Creemos, Señor, de que tú nos enseñas y nos formas y que hay muchas predisposiciones en nuestra vida hacia lo negativo, especialmente hacia ver las cosas sin la verdadera fe que debemos verla, Señor. Te lo pido que nos ayudes a poder examinar nuestra vida, corrige actitudes negativas, corrige actitudes predispuestas y corrige prejuicios en nosotros, Señor, para poder, Señor, darnos la libertad que necesitamos de no condenar a nadie, no juzgar a nadie, de no tener, Señor, esas tendencias de predisposiciones hacia muchas personas, especialmente eso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Bendice las vidas, bendice a nuestras familias y el día de hoy bendigo, Señor, los trabajos, los negocios y todas las personas para que hoy puedan experimentar un día bendecido en todas las áreas, comenzando mes entendiendo y comprendiendo que este mes será mucho mejor que el anterior porque vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén.